una pregunta principal acerca de una tradición que tiene ya más de 2 siglos y es la de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos. ¿Qué es? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos? A derechos que por definición tenemos todos por el solo hecho de ser personas humanas. Son distintos de los derechos económicos, son distintos de los derechos políticos, son derechos que corresponden por solo ser humano. Si alguien es humano, tiene esos derechos. Por lo tanto, son universales, por definición. Valen para todos los humanos, con independencia de su ideología, de su condición racial, de los delitos que hayan cometido. Son derechos básicos. La Argentina tiene una tradición alrededor de este tema, asociada a este tema, que podríamos decir nace con el juicio a las juntas, que en su momento lo promovió Raúl Alfonsín, y fue algo totalmente inédito que se juzgue a una cúpula militar después de las atrocidades de lo que fue la dictadura posterior al 76. Y esa tradición argentina fue constituyendo lo que podríamos llamar la marca argentina. El país fue acumulando un capital simbólico en la comunidad internacional asociado a la defensa de los derechos humanos. Los Kirchner vinieron a aumentar ese capital. Esa ventaja, esa riqueza, ese capital que está asociado a la Argentina en materia de derechos humanos ahora cae bajo un pesadísimo signo de interrogación. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que ya no hablamos de derechos humanos universales, defendibles para todos los seres humanos, sino que defendemos los derechos humanos según de qué humanos se traten. ¿A qué me estoy refiriendo? Si hay una manifestación en Chile y hay represión, si hay una manifestación en Colombia y hay represión, si hay una manifestación en Perú y hay represión, el gobierno y Alberto Fernández personalmente se encarga de manifestar su preocupación por lo que puede estar pasando en materia de violación de los derechos humanos. Sin embargo, si el mismo fenómeno ocurre en Venezuela, ocurre en Nicaragua, como está ocurriendo de manera escandalosa, el gobierno de Daniel Ortega ha puesto presos sin razón a todos sus opositores rivales en un proceso electoral, y ahora en Cuba el gobierno calla. Hay derechos humanos para algunos humanos y no hay derechos humanos para otros humanos. ¿Con qué argumento calla? Calla con el argumento de que no se puede intervenir en la vida interna, en la política interna de otros países, que es un principio clásico que se llama principio de no intervención, que fue depuesto, que fue relativizado justamente en defensa de los derechos humanos. La lucha por los derechos humanos estableció algo que se llama en el derecho jurisdicción universal. Es decir, el derecho a tener una política propia, a que otros países no se metan en la política del propio país, ese derecho se depone cuando están en un caso de violación de derechos humanos. Por ejemplo, durante la dictadura argentina, la OEA mandó a una misión de la Comisión de Derechos Humanos a investigar lo que estaba pasando en la Argentina. Y los militares levantaban la bandera de la soberanía. Y la izquierda decía, no, esta bandera de la soberanía no tiene ningún tipo de valor porque se están violando cosas fundamentales. ¿Esto en qué terminó? En que la Argentina incorporó a su Constitución legislación universal sobre derechos humanos. Es decir, para nosotros, los compromisos internacionales tienen rango constitucional. Todo esto, que es un capital cultural, civilizatorio, acumulado a lo largo del tiempo, hoy está siendo rifado por este gobierno. ¿Por qué? Tal vez porque hay un compromiso muy especial con la situación de Cuba, sobre todo de Cristina Kirchner, que tuvo a su hija internada ahí durante mucho tiempo. Tal vez porque estos derechos humanos o la política de derechos humanos tiene un límite, que es el poder del que manda, que es el poder del Estado, que se sobrepone a cualquier individualidad, a los derechos de cualquier persona. Derechos humanos para unos, no derechos humanos para todos.
Y esto que planteas, Carlos, que es excepcional, ya lo están también recogiendo algunos artistas. El propio René de Calle 13 dijo: lo que siempre le criticaste a la derecha, ahora lo está haciendo la izquierda. Lali Espósito, Diego Torres en Argentina, pero también Ricky Martin, Julieta Venegas, Cani García y cientos de artistas internacionales están reaccionando en las redes sociales con el hashtag SOS Cuba, haciéndose eco de esta problemática que, como decís vos, Carlos, ya es regional. Gracias. Claro, porque esto que está pasando en Cuba, Diego, tiene dos peculiaridades. La primera empezó por la cultura. Claro, exacto. Empezó por reclamos de libertad de expresión de raperos, de cantantes. Lo segundo, empieza con un movimiento de izquierda. Sí. Los que hoy se están levantando contra el régimen de Díaz-Canel y de Raúl Castro, que se puso ahora al frente del ejército nuevamente, después de haberse retirado, es la izquierda, no es la derecha. Gracias, Carlos. Excepcional como siempre. Tenemos que hacer la pausa. Sí.